Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este video, los llevaré en un viaje a través de la historia de México, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Descubriremos cómo México ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde la llegada de los españoles hasta la lucha por la independencia y la Revolución Mexicana. También exploraremos cómo México ha enfrentado desafíos políticos, económicos y sociales en los últimos años. Así que prepárense para un emocionante recorrido por la historia de México. México se encuentra en América del Norte, limitando al norte con los Estados Unidos, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, al sureste con Belice y Guatemala, y al oeste y sur con el Océano Pacífico. Su posición geográfica lo convierte en un país con una gran diversidad de paisajes y climas, desde desiertos y selvas tropicales hasta montañas y playas. Además, su ubicación estratégica lo convierte en un importante punto de tránsito para el comercio entre América del Norte y América Latina. Durante la época prehispánica, México estaba habitado por diferentes culturas indígenas, como los mayas, los aztecas y los olmecas. Los mayas eran conocidos por su avanzado conocimiento en matemáticas, astronomía y escritura jeroglífica. Los aztecas, por su parte, construyeron una gran ciudad en el lago Texcoco, que se convirtió en la capital del Imperio Azteca. Los olmecas, por otro lado, son considerados la cultura madre de Mesoamérica, y su legado se puede ver en la escultura monumental y la escritura jeroglífica. La llegada de los españoles en 1519 marcó el inicio de la conquista de México. Hernán Cortés lideró la expedición española y, después de una serie de batallas, logró conquistar Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Los españoles impusieron su cultura y religión, y comenzaron a explotar los recursos naturales del país. En 1810, comenzó la lucha por la independencia de México. El cura Miguel Hidalgo lideró una rebelión contra los españoles, que finalmente llevó a la independencia de México en 1821. Después de la independencia, México se convirtió en una república federal. Durante los siguientes años, México experimentó muchos cambios políticos y sociales. Hubo guerras civiles, revoluciones y dictaduras. En 1910, comenzó la Revolución Mexicana, que duró 10 años. La Revolución Mexicana fue un movimiento social y político que buscaba la justicia social y la igualdad para todos los mexicanos. En 1929, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue fundado y gobernó México durante más de 70 años. Durante este tiempo, México experimentó un gran crecimiento económico y social. Sin embargo, también hubo corrupción y violaciones a los derechos humanos. En 2000, el PRI perdió las elecciones presidenciales y el Partido Acción Nacional, PAN, llegó al poder. Desde entonces, México ha tenido diferentes gobiernos y ha enfrentado muchos desafíos, como la violencia, la corrupción y la pobreza. Crecimiento económico de México desde 1960 hasta 2020. Desde 1960 hasta 2020, México ha experimentado un crecimiento económico significativo, aunque con altibajos. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita de México en 1960 era de $1,050, mientras que en 2021 fue de $10,045. $7. Esto representa un crecimiento del 956% en términos nominales. Esto significa que el valor total de la producción económica de México en ese año se dividió entre la población total del país, lo que resultó en un promedio de $1,050 por persona. El crecimiento del PIB per cápita de México desde 1960 hasta 2021 representa un aumento del 956% en términos nominales. Esto significa que el valor del PIB per cápita de México se ha multiplicado por casi 10 veces en los últimos 60 años. Es importante tener en cuenta que el crecimiento del PIB per cápita no es necesariamente un indicador de la calidad de vida de la población. Otros factores, como la distribución de la riqueza y la desigualdad económica, también son importantes para evaluar el bienestar de la población. Algunas curiosidades de México. 1.
La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y también una de las más antiguas. Fue fundada en 1325 por los aztecas y se llamaba Tenochtitlán. 2. México es el hogar de la mariposa monarca, una especie migratoria que viaja desde Canadá y los Estados Unidos hasta México cada año. Las mariposas monarca cubren una distancia de más de 4.000 kilómetros. 3. La gastronomía mexicana es reconocida en todo el mundo por su variedad y sabor. El chile es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina mexicana, y México es el mayor productor de chile en el mundo. 4. México es el hogar de la pirámide más grande del mundo, la pirámide de Cholula. Aunque no es tan conocida como la pirámide de Giza en Egipto, la pirámide de Cholula es más grande en volumen. 5. México es el hogar de la ballena gris, una especie migratoria que viaja desde el Ártico hasta la costa de Baja California cada año. Las ballenas grises pueden medir hasta 15 metros de largo y pesar más de 30 toneladas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo, y hayan aprendido algo nuevo sobre este país tan diverso y fascinante. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, México ha enfrentado muchos desafíos y ha experimentado cambios significativos. Pero a pesar de todo, México sigue siendo un país lleno de riqueza cultural y una historia única. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.